Sí, está ya con nosotras Néstor Prieto, que está haciendo y doblete, porque hace 2 minutos estaba descifrando la guerra. ¿Qué tal, Néstor? Como eso es. Están los servicios secretos remolachers que me tienen fichado. Es que Bueno, y ayer. me han avisado cuando has acabado. Me han dicho, de esto ya ha acabado. Y entonces ya he dicho, vale, vale. Está bien, está bien. Yo estaba pendiente. Ayer estuve haciendo 3 horas. Yo creo que llevo 29, 30 horas de directo y en el de cifra llevamos 40. O ¿Qué sea, llevo 3 dices? de. ¡Qué Llevo un locura! 75%. Madre mía. Sí, bueno, mucho es simplemente explicar, ir actualizando a la gente, ¿no? Cómo resolverle dudas. Pero yo siempre digo una cosa, Marina. Yo creo que somos buenos, porque quiero decir, creo que somos buenos analistas. Pero siempre digo, es que como no hay nadie que lo haga, Claro. cuando pasan estas cosas, dices tú, bueno, pues te puedes ir a escuchar al Gañán de Iker Jiménez y 4 programas de tertulia que hay que son súper superficiales. Oye, pues estos chavalitos que son majitos, que tal, yo aparte, yo creo que se me da más o menos bien, pero te digo, Hombre, como no lo hace Néstor, a nadie, ver, no pues seas siempre que pasan estas humilde. cosas, No seas estamos humilde. contentos. Y si somos malos, pues somos los únicos, entonces también la gente nos viene a escuchar. Total. Oye, Néstor, pues hoy, pues otra vez hablar de lo mismo, porque claro, todos los ojos ahora mismo están puestos en ese conflicto entre Israel e Irán, que de repente, cuando todavía, y evidentemente todavía estamos preocupados y con los ojos en Gaza, estalló este intercambio, ¿no? De bombas. ¿De dónde viene? ¿Qué ha ocurrido y por qué, digamos, se ha incrementado ahora, ¿no? Bueno, si no me equivoco, tú y yo estuvimos en directo el miércoles y esa Sí, madrugada empezó, sí. empezó todo. Entonces, estamos viviendo, y esto es muy importante dejarlo claro, quizá la crisis más grave en la historia reciente de todo Oriente Medio, mucho más grave que la caída de Siria, mucho más grave que el colapso del gobierno en Afganistán. Si esto escala como puede escalar, estaríamos hablando de una crisis que tiene unas consecuencias inciertas no para Oriente Medio, que parece una cosa muy lejana. El precio del petróleo ha subido un 25%, el colapso de Irán podría generar flujos migratorios que se notarían en Europa. Irán, antes de caer, bloquearía los estrechos de Hormuz, el estrecho de Bab el-Mandeb, por donde pasa el 25% del petróleo mundial, gran parte del comercio. O sea, estamos hablando de que esto puede tener un impacto económico, político, migratorio enorme. ¿Por qué pasa? Pues bueno, pasa porque, y esto es importante dejarlo claro, porque Israel ataca de manera unilateral en la madrugada del día 13 de junio gran parte del programa nuclear iraní. Y aquí es importante dejar las cosas claras. Voy a sacar justo un vídeo yo, Ujú. que ahora con esto, como está tan precario todo, voy a hacerme medio influencer también, a ver si así llego a final de mes. Estamos todos igual. A ver cuántos trabajos consigues a final de año y Eso es. comparamos. Entonces, voy a subir un vídeo explicándolo, pero ya os hago spoiler. Irán tiene desarrollado un programa nuclear desde hace un tiempo. Básicamente, Irán sí que tiene la teoría de que para poder sobrevivir en un mundo hostil había que desarrollar una bomba atómica. Nunca lo ha dicho abiertamente, pero está encima de la mesa. Y siempre ha sido una tensión. Desde hace muchos años, Estados Unidos e Israel miran a Irán y dicen: cuidado, no desarrolle la bomba nuclear, cuidado, no la desarrolles. Bueno, se llegó a un acuerdo en 2015 y se llegó a un acuerdo en 2018 para que se monitorease qué estaba pasando en Irán. En 2018, perdón, en 2018 se sale Donald Trump del acuerdo unilateralmente y decían, bueno, si tú te sales del acuerdo, pues yo voy a volver a enriquecer uranio. Y entonces vamos a dejar las cosas claras. 4 conceptos técnicos para que todo el mundo lo sepa, porque entonces decimos, bueno, es que está atacando el programa. Joder, es que los putos iraníes que quieren tirarlo. Vamos a ver, poco a poco. El programa nuclear iraní tenía un acuerdo que Estados Unidos rompe unilateralmente en 2018. Desde 2018, Irán dice, vale, si Estados Unidos rompe el acuerdo y me vuelve a imponer sanciones, yo voy a volver a desarrollar mi capacidad nuclear. Según ellos, siempre es pacífico. ¿Qué sabemos? Bueno, la OIEA, que es la organización que controla los organismos atómicos del mundo de Naciones Unidas, ha ido a las centrales nucleares iraníes y ha dicho que se está enriqueciendo uranio al 60%. ¿Qué porcentaje de pureza necesitamos para generar energía atómica? Pues un 4 o un 5%. Vale, Wow. está, Vale. está muy lejos. ¿Qué porcentaje necesitamos para una bomba atómica? El 90%. Es decir, están lejos, porque esto no es una cosa lineal, ¿vale? Tú del 4% al 15% es muy fácil pasar. Del 15 al 45 al 60 es un poquito más complicado, pero del Vale. 60 al 90 tú necesitas un número de centrifugadoras, de agua pesada y de técnicos enorme, ¿no? O sea, no es Vale. tan fácil. Por tanto, Irán no estaba cerca de desarrollar armas nucleares a corto plazo, Vale. ¿vale? Juega con esa ambigüedad de decir, oye, tengo esto por aquí, Sí. mirad a ver si os pasa y la desarrollo. Daba igual, aún así, Israel atacó el día 13 de manera masiva instalaciones nucleares y no nucleares. Israel yo creo que está persiguiendo de manera clara el colapso del régimen iraní. Lo ha hecho consciente de que Donald Trump va a permitir esto Claro. y sabe que lo puede hacer. Y entonces ha desatado pues un escenario de guerra
que tiene unas consecuencias inciertas. Y ahora ya te devuelvo la pelota. ¿Qué hizo entonces Israel? Ataque masivo, no solo sobre infraestructura nuclear, sino también sobre cuarteles militares, sobre aeropuertos, sobre puertos, sobre red de telecomunicaciones. Mató a 25, 30 militares iraníes de primer nivel y entonces eso descabezó a Irán. Ahora Claro, mismo Irán tardó varias horas en poder recomponerse porque los militares que tenían que mandar estaban claro. muertos, los arsenales estaban dañados, pero se ha conseguido recomponer. Y entonces Irán está ahora mismo pensando esto, ¿vale? Para que tengamos la mentalidad. Escalar para desescalar. Yo lo repito mucho. Si tú no escalas el conflicto, si Irán no escala y demuestra que tiene capacidad de responder, eso sería entendido como una muestra de debilidad e Israel atacaría todavía más. Entonces, Irán está obligado, y es la lógica que tiene ahora mismo el alto mando iraní, a demostrar que no están derrotados. Que si Israel sigue atacando, ellos van a seguir atacando. Y entonces estamos en una lógica de escalada, es una espiral de escalada. Si Irán no responde, Israel lo va a entender como una debilidad y va a atacar con mayor fuerza. Por tanto, es el escenario en el que estamos y todo esto en estos 6 días se ha degradado tanto al punto de que Donald Trump ayer decía en su red social Truth Social que saben dónde está Khamenei, que los suelos que el cielo de Irán es propiedad de los Estados Unidos y que podrían matarle en cualquier momento. Sí, Que quieren un inconditional surrender, una rendición incondicional. Por tanto, estamos en un riesgo real sí. de que esto escale. Te preguntan por aquí, hay varias preguntas. Guriche te dice, ¿se sabe cuál fue el evento histórico que anunció Irán hace un par de días? Porque es verdad que están ahí en intercambio de amenazas, ¿no? Me acuerdo de que Trump también se fue del G7 y dijo, evacúen Teherán inmediatamente, ¿no? También hubo unas noticias sobre esto. Bueno, yo creo que es importante dejar claro que en todo esto siempre hay una guerra discursiva y retórica y que lo que estamos viviendo es parte de esa guerra discursiva y retórica. Yo creo que Irán tiene capacidades nucleares, perdón, nucleares, militares, nucleares no. A ver si van a empezar un Verás. ataque preventivo por mi culpa. Bueno, Irán tiene capacidades militares importantes y las está utilizando. No está utilizando todo su armamento. Podríamos ver que en los próximos días, como ha pasado esta última noche ha sido la más mortífera desde que empezó el conflicto, con 60 heridos, con un impacto en un complejo militar israelí. Yo creo que podríamos ver cómo la capacidad destructiva va en auge, pero bueno, pues Irán simplemente yo creo que está lanzando declaraciones para decir, oye, cuidado, que estoy aquí, no, no, pues eso, no puede dar un síntoma de debilidad. Si da un síntoma de debilidad, estos huelen la debilidad de los estadounidenses y entonces se verían más tentados todavía a entrar. Claro. Entonces es una necesidad bueno, pues de demostrar que no están completamente rendidos. Y te preguntan por aquí qué posibilidad real tiene Irán de defenderse de esto, de Israel y también de Estados Unidos, claro. Tiene la posibilidad real de que, o sea, esto siempre es un juego de coste-beneficio. Irán se va a poder defender mientras Estados Unidos no entre completamente en el conflicto y mientras entienda y mientras Israel crea que es demasiado costoso someter a Irán. Vale. Israel y Estados Unidos pueden someter a Irán sin ninguna duda. ¿El coste para hacerlo es demasiado costoso? Entonces no lo harán, ¿no? Pero ciertamente tienen capacidades militares muy superiores, muy, muy superiores. El tema es que nunca lo habían hecho hasta ahora porque Irán decía, si tú me atacas, yo lo que voy a hacer es bombardearte, como está Claro. pasando ahora. Si tú me atacas, y este es el siguiente paso de la escalada que podríamos ver, si realmente Irán se ve comprometida, yo bloqueo el estrecho de Bab el-Mandeb, que es el que bloquearon los hutíes en el Mar Rojo en solidaridad con Palestina, porque los hutíes también entrarían en esta ecuación, en solidaridad con Irán bloquearían el estrecho, y yo bloqueo el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 25% del petróleo. Entonces va a decir Estados Unidos, joder, esto es una crisis que se me puede ir de las manos porque el coste puede ser muy alto. Entonces, todo el rato hay una ecuación que no es exacta, esto no es una ciencia exacta, en la que están calculando el coste de intentar derribar a Irán es demasiado alto. Irán podría, por ejemplo, lanzar cohetes contra mis portaaviones y generarme muertos. Irán podría generar daños muy importantes a Israel y están en esa partida de cartas. Nadie sabe qué cartas tiene Irán ahora mismo en la mano. Nadie sabe cómo de dañado está su arsenal. Con seguridad, Irán puede hacer mucho más de lo que está haciendo ahora, pero esto es una partida pues de póker, ¿no? Donde realmente no sabemos las cartas que tiene el otro. La pregunta es, ¿no? ¿A Estados Unidos le interesa meterse en este conflicto? Y luego, ¿Irán con qué socios cuenta? Es decir, ¿qué amistades tiene, no? Bueno, a Estados Unidos le interesa y no le interesa. A Estados Unidos nunca le había interesado desestabilizar totalmente Irán, porque de verdad el impacto del colapso de Irán no nos lo imaginamos. O sea, lo primero sería, como digo, que eso tendría un impacto directo y respondo un poco a la otra pregunta, tendría un impacto en los hutíes en Yemen, que son aliados. Tendría un impacto en Hezbollah, en el Líbano, que es aliado. Tendría un impacto en Hamas, en Gaza, que es aliado. Es decir, se vería que todo el eje de la resistencia, todos esos grupos revisionistas que cuestionan el sistema político internacional
donde Estados Unidos es hegemónico, se verían muy debilitados. Pero también eso generaría una crisis económica muy importante, porque habría una migración de millones de personas yéndose a Azerbaiyán, yéndose hacia la península arábiga, yéndose hacia otras partes. También eso supondría un aumento de los precios del petróleo a nivel mundial. Recordemos que ahora mismo ya ha subido un 20%, pero si esto escala, yo creo que podríamos estar como en la guerra del Golfo. Cuando se dio la guerra del Golfo, los precios subieron hasta un 100%, y eso se traduciría en una recesión económica mundial, o por lo menos estar en un escenario muy cercano. Y por tanto, Estados Unidos es muy cauteloso. Estados Unidos se va a meter en una guerra abierta si ve que ciertamente Irán está muy debilitado y que puede permitirse hacerlo porque, bueno, pues el coste va a ser un coste grande, pero me sale más rentable eliminarlo. Claro, esto, Néstor, esto no es decir mucho. Esto es muy difícil. Esto es, como digo, es una ecuación muy difícil de calcular. ¿Cuándo va a entrar Estados Unidos? Cuando vea. Por eso decía, si Estados Unidos ve que Israel está debilitando mucho a Irán y que Irán no está respondiendo con contundencia, es cuando va a decir, joder, esta es mi oportunidad de entrar y de debilitar. Por eso es importante que Irán muestre fortaleza. ¿Y por ¿Y Irán quiénes son quién los aliados? podría Pues entrar? bueno, Eso te iba a decir. ¿cuándo podría entrar? Yo creo que en los próximos días. O sea, estamos de verdad, yo en Ucrania, todo el mundo, hostia, lo de Ucrania, a ver si entra Polonia, la otra. No, no, nada, olvidaros. Lo dije, Marina, contigo aquí desde el Sí. principio. Aquí sí que yo veo un riesgo. O sea, yo aquí veo un riesgo real de escalada y me resulta auténticamente preocupante. Creo que, y aquí ya me meto con una cosa, hay siempre, en teoría de la guerra, que es una cosa que algún friki tenía que estudiarla, Mm, pues hay una serie de elementos, de escenarios prebélicos. Se están cumpliendo los escenarios prebélicos. El primero es la escalada retórica, ¿no? Que es la que ha protagonizado, por ejemplo, Donald Trump. Emitir un mensaje en Truth, en su red social, diciendo: yo controlo el cielo de Irán, puedo asesinar al líder supremo Jamenei cuando yo quiera. Segundo paso, reducción del personal diplomático, cierre de embajadas y evacuar a todo el personal. ¿Por qué? Para que en caso de que tú entres en una guerra, tus embajadas no puedan ser objetivo militar y no te generen bajas de tu personal diplomático, que son gente importante, ¿no? Estados Unidos ya ha cerrado gran parte de sus embajadas en la región y ha desplazado al personal. Tercero, cierre del espacio aéreo y evacuación del personal civil. Que toda la gente civil que está allí, todos los ciudadanos, se vayan. Emitimos una orden y que se vayan. Y claro. cuarto, y es el punto más importante de los escenarios perbélicos, movilización de personal militar y de efectivos militares. Y desde hace varios días, Estados Unidos está desplazando efectivos militares a la región. Y aquí me meto ya con una parte que es importante, que también afecta a España. Lo primero, ha lanzado su buque, su portaaviones más moderno y avanzado de la Armada estadounidense, que es el US Gerald Ford, desde Virginia hasta Europa. Está llegando a Europa. Es decir, va a tener capacidad de tener el portaaviones más moderno para lanzar ataques relámpagos sobre Irán. Desde hace varios meses, también está concentrando Estados Unidos aviones de combate F-15 y F-35 en Reino Unido. Es decir, las ha lanzado Estados Unidos al Reino Unido para que el tiempo de vuelo para llegar hasta Irán sea menor. Es decir, tenemos aviones concentrados en Reino Unido, tenemos un portaaviones en Europa y además tenemos lo que Estados Unidos llama flexibilidad operativa, por la cual siempre tiene muchos buques y muchos submarinos alrededor del mundo, y esos submarinos que están siempre alrededor del mundo por si pasa algo, se están concentrando peligrosamente en el Océano Índico, en las cercanías de Irán. Por tanto, está concentrando toda la Ya, tropa. Y esto es peligroso. claro. Está cumpliéndose todos los escenarios para que desde un punto de vista bélico Estados Unidos lo tenga muy fácil y pueda entrar en cualquier momento prácticamente. ¿Y los socios de Irán, entonces, si se produce esa escalada, hay algún socio importante y potente militarmente hablando que pueda entrar para apoyar a Irán? Pues militarmente hablando importante, no, porque aquí hay mucha gente que dice, oye, ¿qué hace Rusia? ¿Qué hace China? China, Bueno, pues claro. Rusia y China no entran, no No. entran. Rusia está concentrada en Ucrania y no entró en el colapso de Siria. O sea, Siria era un país que era claramente aliado, donde tenía una base Ya. militar, bueno, tenía varias bases militares, pero su única base militar en todo el mar Mediterráneo, la de Tartus, la han perdido porque colapsó el gobierno sirio y Rusia no entró porque sabía que no podía desviar esfuerzos militares de Ucrania, sabía que el coste de salvar a Bashar al-Assad era muy alto y demás. También está pasando ahora en Irán. Rusia ha emitido un comunicado muy fuerte, pero no creo que no va a intervenir. No es altamente improbable que intervenga. Y China tiene una política diplomática que trata de bueno, pues rechazar involucrarse en asuntos de terceros estados. No ha participado recientemente en ningún conflicto armado en todo este siglo, ¿no? Y por tanto China pide una desescalada, condena lo que está haciendo Israel, pero no va a entrar. ¿Quién tiene abiertamente, claramente como apoyo Irán? Todo lo que es el eje de la resistencia, que son pues los hutíes en Yemen, Hezbollah en el Líbano, Hamas
en la Franja de Gaza y milicias sueltas en Siria y en Irak. Estos grupos están muy debilitados. Desde el Claro. 7 de octubre estamos viendo cómo están debilitados, han sido debilitados de manera progresiva y es que se está reconfigurando todo Oriente Medio. Primero, debilitado Hamas y todas las milicias palestinas porque están sufriendo un genocidio y evidentemente las capacidades que tienen ahora mismo son muy reducidas, ¿no? De hecho, ya desde hace muchos días, que sí que lo vimos al principio, ¿no? Después del 7 de octubre, se hablaba, bueno, no sé quién ha lanzado un misil Sí, contra, ya no se lanzan misiles no. contra Israel, ¿no? Después de un año y pico. Lo segundo, Hezbollah. Irán ha nutrido de armamento históricamente a Hezbollah. Hezbollah es una milicia que es prácticamente un estado paralelo dentro del Líbano. Y hemos visto cómo asesinaron al jeque Nasrallah, a su líder, con una bomba que penetró en un búnker en los suburbios de Beirut. Como hicieron esta famosa operación de los Buscas, que ya se nos habrá olvidado. Es decir, que infiltraron equipo alterado tecnológicamente para Sí, explotar sí, y sí, dañó a me miles de acuerdo. personas de Hezbollah. Y además invadieron el territorio. Israel empezó una guerra contra el Líbano, se alcanzó un acuerdo de paz, luego se retiraron, pero han dejado a Hezbollah muy debilitado. Por tanto, jamás debilitado, Hezbollah debilitado. Los hutíes en Yemen sí que tienen capacidades y yo tengo claro que si Irán ve cercano su colapso real, es decir, si Estados Unidos entra en un conflicto, todos estos proxies, todos estos aliados se van a activar y van a generar daños, porque van a Claro. bombardear bases militares en Oriente Medio, van a bombardear portaaviones, van a atacar a Israel, los hutíes van a bloquear el Mar Rojo, que es algo que ya hicieron en solidaridad con Palestina y generó un aumento de los precios del comercio mundial, y por tanto vamos a ver una crisis. Irán va a morir matando. Y esto es importante dejarlo claro. ¿Estados Unidos tiene capacidades para acabar con Irán? Teóricamente sí. El coste que le puede generar, porque le puede llevar varios días, se le puede atragantar como pasó con Afganistán, o pese a que lo consiga, puede generar que se active militarmente todo este mundillo, es enorme. Por tanto, como digo, no es tan fácil. La Claro. ecuación es muy complicada. Te voy a hacer una pregunta y luego leo algunas del chat, pero yo pensaba Mm. todo el rato en las sociedades, ¿no? Las personas que viven tanto en Irán como en Israel. ¿Cómo están viviendo esto? Porque ya veíamos cómo Netanyahu era una figura que estaba siendo puesta en duda. No sé si esto también acrecienta, por así decirlo, el descontento con Netanyahu. No sé tampoco cómo se vive en Irán de repente esta ofensiva y qué movimientos hay también desde la sociedad de cada uno de los países. Bueno, con la sociedad israelí, a mí me sabe mal decirlo, pero yo creo que esto es clave dejarlo claro. La sociedad israelí se ha socializado en una cultura de la violencia y legitimaba el genocidio de Gaza y apoya en gran medida el ataque contra Irán. Hay gente que no está de acuerdo con lo que está ocurriendo en Irán, no con el hecho de atacar Irán, sino porque creen que las consecuencias de atacar Irán son demasiado graves y que por tanto pues es un poco aventurero, ¿no? Meternos en esta ofensiva si no se tienen todas las certezas de ganar y si Ujú. el coste va a ser demasiado alto. Pero la sociedad israelí está socializada en una cultura de la violencia y de la supremacía. La sociedad israelí tiene normalizado el genocidio palestino en una inmensísima mayoría. Por supuesto, hay gente honrada, muy noble, a la que hay que reconocerle el esfuerzo de estar contra marea, luchando contra el discurso mayoritario en una sociedad que normaliza lo que está ocurriendo. Y en Irán pasa una cosa que no es tan masiva. Irán es un país que lleva sometido a sanciones desde hace mucho tiempo. Irán es un puzzle étnico, Israel es un país muy homogéneo étnicamente, porque si no eres judío, eres parte de la minoría árabe que Claro, está completamente sometida, sin derechos políticos, civiles ni económicos. Por tanto, bueno, pues esa gente que se queje claro. no importa, ¿no? Pero Irán es un país que tiene un porcentaje de la población kurda, que tiene bolsas de población asiria, que tiene bolsas de población azerís, que tiene distintas confesiones religiosas, aunque mayoritariamente se practica el chiismo, también hay bolsas sunitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto, las sensibilidades son más distintas. Y sobre todo, Irán es un país bloqueado. Y eso ha hecho que haya una oposición, ¿no? Desde hace mucho tiempo, que es una oposición política, porque hay mucha gente que, como es legítimo, porque Claro. os imagináis que a mí no me paga a mí el ayatollah Jamenei, Mm. porque ya yo creo que se ve que no soy muy creyente yo de nada, pero bueno, hay que decir, es un régimen teocrático, entonces Claro. tiene una oposición política que está en contra y que critica lo que ocurre, y también tiene una oposición que es coyuntural económica, ¿no? Es decir, hay mucha población que nunca había estado en contra del gobierno de Irán, pero que debido al empeoramiento de las condiciones de vida sí que está más en contra. Por tanto, Irán tiene más sensibilidades, pero también hay que decir que hay una parte importante de la población que ha sido socializada en esta cultura del odio a Israel, al que llaman el pequeño gran satán. El gran Claro. satán es Estados Unidos y Israel es el pequeño gran satán, y por tanto, pues bueno, la población, la sociedad iraní
no está mayoritariamente en contra. Ujú. Es escéptica, no le gusta estar en este escenario bélico, pero también es cierto que se sienten atacados y que por tanto dicen, bueno, nosotros estamos respondiendo. Varias preguntas que te están lanzando por el chat, creo que hay dos que a lo mejor se pueden agrupar, ¿no? Porque por aquí te dicen, estos actos de Israel hacia Irán pueden ser para poder llevar a cabo lo que se conoce como el Gran Israel, ocupar aún más países más allá de Palestina. Y luego te preguntaban también, te preguntaba Guriche si la escalada con Irán ha repercutido en las operaciones de Israel en Gaza y en Cisjordania. Vamos a ver, Israel es una entidad en constante expansión. No lo digo yo, lo dice la propia Constitución de Israel y lo dice su propio ideario político. La bandera de Israel, ya estáis cansados de escuchármelo, es la estrella de David y dos franjas azules. El río Nilo y el río Éufrates. Y si les dejamos, llegarían hasta el río Júcar. Es decir, Israel se ha expandido siempre desde su fundación a costa de sus vecinos. Se expandió primero en todo lo que es el territorio histórico de Palestina, pero luego ocupó los altos del Golán de Siria, ocupó el desierto del Sinaí de Egipto, ocupó otras partes ocupó las granjas de Shiva en el Líbano, ha ocupado el Líbano, ha ocupado un montón de países. Entonces, si les dejamos, lo pueden. Y efectivamente hay una noción, que es la noción del Gran Israel, por la cual al pueblo judío, como es el pueblo elegido, le corresponde el territorio que históricamente pobló los pueblos judíos en la antigüedad. Y ese territorio ocupa desde el río Éufrates hasta el río Nilo, lo cual es una parte de una expansión territorial brutal. Yo creo que este ataque sobre Irán no es que no tenga el objetivo específico de expandirse territorialmente, sino que Israel siempre tiene en el chip esa lógica de que, bueno, tenemos que expandirnos, tenemos el derecho a existir y tenemos el derecho a neutralizar a nuestros enemigos, entonces siempre que ven una oportunidad se lanzan. No es que ahora estén buscando en específico la expansión territorial, es que huelen siempre la han buscado. Sí. Y la otra, realmente, por desgracia, y a mí me parece, desde un punto de vista estrictamente militar, la situación en Gaza es un poquito menos mala porque muchas de las tropas han sido desplazadas y están desplazadas en otras partes de Israel y por tanto hay una presencia militar un poquito menor en la franja de Gaza, pero para mí es peor el escenario que hay en Gaza ahora mismo, porque ha salido el foco público y ahora mismo no se habla de lo que está pasando allí. Ya se hablaba poco antes, pero ahora ya ha salido. Es más difícil monitorearlo y la violencia sigue. Ayer murieron 140 personas en Gaza por disparos y asesinatos de Israel. Entonces lo que pasa es que ahora ni siquiera se habla. Claro. Te pregunta por aquí TV Zurda, ¿somos un objetivo de Irán por tener bases de la OTAN? Yo veraneo en Rota. Me interesa muchísimo, la verdad, esta pregunta de TV Zurda. Bueno, es que es muy importante. ¿Alguien sabe cuál es la posición del gobierno de España respecto a la mayor crisis de Oriente Medio en la historia reciente? Total. Nadie de hecho, lo sabe, por cierto, ha salido una última hora que me han dicho antes por ahí, que es que Pedro Sánchez rechaza aumentar el gasto militar hasta el 5% como exige Donald Trump, aunque aceptó hace poco el 4%. O sea, decir... Menos mal, es que el 5% es más de lo que nos gastamos en educación. Claro, ¿sabes? claro. O sea que, menos mal, pero decir, ¿alguien sabe qué piensa España de todo esto? Bueno, ha sacado un comunicado que evidentemente es papel mojado, donde se llena la boca hablando de diplomacia y de deeply concerned, que ya estamos cansados de escuchar el muy preocupado y mucho preocupado, pero es que España, por mucho que nominalmente diga qué mal lo que está ocurriendo en Oriente Medio, está teniendo una posición cómplice con la escalada bélica, y es cómplice y peligrosa, porque nos hemos enterado con todo esto del caso Coldo a escondidas en los pasillos, de manera silenciosa. Ayer salía Margarita Robles y decía, literalmente, Estados Unidos está utilizando las bases de Rota y de Morón en la escalada bélica entre Irán e Israel. En este momento decía literalmente Margarita Robles, esto, pues si luego quieren sacar el corte, que metan a esta impresentable. En este momento sí que es verdad que Estados Unidos está utilizando las bases, pero siempre dentro de los límites del acuerdo. Nos hemos enterado de esto porque hubo una investigación periodística de BBC donde decían que, ojo, al menos 30 portaaviones de reabastecimiento, KC-135, es decir, aviones para que puedan llenar de combustible a los que están bombardeando o los que iban a bombardear, al menos 30 portaaviones de reabastecimiento están ahora mismo en bases de Inglaterra y de España. Nadie ha dicho nada, nadie sabía nada. Solo cuando se ha filtrado a prensa ha tenido que salir Margarita Robles en los pasillos del Congreso con un microfonito a decir, sí, bueno, hay aquí, pero está todo dentro de los acuerdos. Bueno, de los acuerdos abusivos de Estados Unidos, que le dejamos hacer lo que le da la gana a las bases, básicamente. Claro, que hace lo que le da la gana y que el referéndum de la OTAN, que esto es lo que dice todo el mundo, decían que las bases eran temporales, que se iban a hacer... Bueno, es que no hay por dónde cogerlo. Pero quiero decir, estamos ahora mismo indirectamente, España no se ha posicionado y además de no posicionarse está permitiendo que se esté utilizando sus bases militares que operan Estados Unidos en Rota y en Morón para la escalada militar. Y eso, evidentemente, sitúa a España pues, como un potencial objetivo militar. Yo no voy a ser alarmista.
España es un posible objetivo militar, pero Irán no tiene tantas capacidades militares. Si esto fuese la tercera guerra mundial, las bases de Rota y Morón serían un objetivo y entonces la población de Cádiz podría tener cierta preocupación. Es que todos los años Pero, tengo alguna movida en las vacaciones. Todos los años. Yo no sé cómo lo pues hago, ten pero cuidado, es que... ten cuidado. Yo me iría a otra costa. Sí, Ya, sí. ya, es que no me sale gratis, Néstor. Si me saliera gratis, me iría a Bueno, otra. es verdad, si me lo dijiste, me lo dijiste. Claro, Pues por nada, eso me voy a ir. Si fuera pagando no me hubiera ido. No me hubiera ido ahora mismo, la verdad, ahí al lado de la base. Pero es que es muy fuerte. Tú si ves así estelas de humo, no son fuegos artificiales. Ya, es que es muy fuerte lo de las bases porque es territorio estadounidense puro y duro. O sea, tú no puedes entrar, no puedes nada. O sea, que es increíble. A mí me llama mucho la atención. Me parece una cosa bastante curiosa, la verdad. Es de colonia, es de colonia. Sí, O sea, sí, sí. porque yo no soy. O sea, ojalá algún día a mí me diesen el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? Ojalá. Es decir, yo si me da mañana el Ministerio de Asuntos Exteriores, sé que no es tan fácil salirse ni de la OTAN ni de la Unión Europea del día para otro, que hay que hacer equilibrios internacionales, porque decir, lo primero es tener una soberanía y las bases militares es una cosa especialmente insultante, pero es que quería buscar, a ver si encuentro, porque el referéndum, a ver cuál era la pregunta. Vale, la pregunta del referéndum de la OTAN, el referéndum de la OTAN que tuvimos en 1986, bueno, yo no había nacido, entonces... Yo tampoco, ¿eh? Menos mal. Ahora somos gente joven, somos gente lozana y guapa, ¿no? Es Pero, que claro, o sea... decía, bueno, la pregunta, ¿el gobierno de España considera conveniente, una pregunta muy neutra, ¿vale? Para que la gente decidiese sin ningún tipo de sesgo, el gobierno de España considera conveniente para los intereses nacionales que España permanezca en la Alianza Atlántica y acuerda que dicha permanezca se establezca en los siguientes términos. Ojo, pregunta larga, ¿eh? La Sí, papeleta sí, era sí, grande. ya veo ya. Primera, la participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar integrada. Lo estamos. Segundo, se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español. Es que se les cayó una bomba nuclear Claro. en ¿cómo se llamaba la playa esta? Que se bañó Fraga luego. Sí, hombre. Palomares. Palomares, claro. Palomares, la foto mítica. Tercera, se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España. ¿Sabes qué? Que la base de Rota y de Morón tienen ahora más militares que entonces. Pumba. Claro, Y ahora es sale que- el meme PSOE. Sale ahí sí, Pedro sí. Sánchez y Felipe González jugando al baloncesto. Es una vergüenza. En contra del puto referéndum que se aprobó aquí. Pero es que da igual. Es que no tenemos política exterior autónoma. ¿Alguien sabe de verdad cuál es el comunicado que ha sacado Álvarez? Nadie lo sabe. ¿Alguien sabía que se está utilizando nuestras bases militares para que Estados Unidos pueda escalar bélicamente y eventualmente bombardear a Irán y meternos en una crisis de primer nivel a nivel mundial? Nadie lo sabe y da igual. Y aquí Claro. nadie dice nada. Es auténticamente bochornosa la posición que está teniendo España, que ha renunciado a tener política exterior y la están haciendo por nosotros. Totalmente. Oye, Néstor, pues muchas gracias por venir a explicárnoslo y ojalá algún día seas ministro de Exterior, sinceramente. Y que sigas, pero que sigas viniendo, ¿sabes? O sea, Yo me estaría comprometo que si guay soy eso. ministro de Exterior, no sé si la primera entrevista, pero la primera o la segunda la daría La primera seguro. descifrando la guerra, ¿no? Y la segunda aquí. Pero ¿tú crees que llegamos a ministro? ¿Tú crees que con alguno de las 7 decisiones que tenemos Ya, llegaremos a superar ya, el es más 5% de difícil. voto en las próximas elecciones? Pero bueno, quién sabe lo que puede pasar, Néstor. No sabemos lo que va a pasar de aquí a de repente dentro de 10 años. Ya ves, Bueno, a lo mejor ojalá, aquí estamos, no sabemos. Ojalá, yo confío, pero bueno, ahí estamos. Yo voy a seguir haciendo lo mío. Si algún día quieren a un chavalito así preparado, inteligente para tal, yo les hago unos buenos informes. Yo te veo, Néstor, yo te Y veo. mientras no sea Ábalos, porque a mí me parece el tipo más nefasto que tenemos. Dios mío. Mi madre dice que tiene cara de cura. Que eso ya, Dices pues, Álvarez, no Ábalos. perdón, Ábalos. Sí, bueno, Álvarez. Digo, Álvarez, cara de claro, es que cura, Ábalos también. precisamente Ábalos no, pero... Pero Álvarez, que tiene cara de cura, y claro, ya nos entra el sentimiento antirreligioso en casa, pero es verdad que aparte de la cara que tiene, es que es un tipo nefasto. Entonces, menos para él, yo estaría dispuesto tengo mis servicios Muy bien. disponibles. Perfecto, Néstor. Pues aquí queda esta oferta registrada. Muchísimas gracias por venir y nos vemos a lo mejor incluso presencialmente la semana que viene. Sí, la semana que viene, eso es. Si es. hay desvirtualización, pues lo Sí, transmitiremos a subiremos la una gente. foto ahí al Discord para los remolaches para que lo veáis. Eso es. Un beso muy fuerte, María. Chao, Muchas gracias a besito, todos los gracias, remolachos. Néstor. Descansa. Chao. Spanish Revolution.